Buen día, gente de Canal 12. Otro domingo al mediodía, la previa de un día de descanso. 13 horas, compartiendo otra vez los profetas de su tierra. Y hoy nos vinimos al lado del río. Una panorámica preciosa tenemos. Después los chicos van a enfocar desde donde estamos cómo se ve el río Uruguay y lo que alguna vez fue una hermosa playa que fue La Toma, la playa de nuestra niñez, donde nos escapábamos y veníamos acá, donde las arenas estaban, no eran del color de la arena del este, pero había arena, y acá el barrio nuestro venía todas las tardes y los veranos las pasábamos acá, precisamente en este lugar. Y vinimos a conversar con un amigo, un profeta de su tierra, que hoy antes de la grabación decíamos, hay mucha gente que conoce a Jorge Sclavi por su pasaje artísticos en murgas, en el teatro. Hace poquito hicimos algo juntos en el teatro, una experiencia lindísima, unos cuantos meses de ensayo. Pero con Jorge nos conocemos de cuando Jorge tendría 15, 16, 17 años y nos unió en la pasión por el carnaval y luego la pasión por el teatro. Después se fue a Montevideo, finalmente se recibe de médico, profesión maravillosa, hermosa, difícil, difícil de estudiar, y con mucho esfuerzo logra su título y una especialización también poco conocida. Macachín le decíamos nosotros, el Maca, y hoy está con nosotros para hablar un poquito de eso, hablar un poquito de su profesión, de su vida, de que la gente lo conozca y de que hay gente valiosa en Fray Bentos que a veces pasa al lado tuyo y ni siquiera sabe. El tema es que cuando a vos te conocen que sos médico es cuando ya te van a consultar. Y lamentablemente te van a consultar porque sos especialista de una enfermedad bastante embromada, difícil. Vos a veces me decías que son más las derrotas que las victorias en esto, pero que se está revirtiendo. Sí, yo hice la carrera de medicina desde el año 95, justo el mismo año donde me invitaron muy generosamente a salir en Volveremos. Entonces coincidió, fue un año muy, muy particular porque nosotros alquilamos una casona, acaso 3 cuadras de la Facultad de Medicina. Al ladito. Y también bastante cerca después de la pensión donde vivía. Ocuar. Nosotros estábamos en Agraciada y Marcelino Sosa. Al costadito del Palacio Legislativo. A 3 cuadras, sí, de la facultad. Sí. 3 cuadras, sí. Y bueno, después comenzamos la carrera, la terminamos y seguimos haciendo la especialidad que es hematología. Vos cuando fuiste con nosotros en la murga, ¿vos ya sabías que ibas a estudiar? ¿Lo habías decidido cuándo? Porque yo realmente no lo sabía eso. Yo no sabía que vos ibas a... Nosotros los ensayos se comenzaron, que ha sido diciembre. Sí, y sí, la secundaria ya la había terminado, y ya estaba decidido ir a Montevideo. Y fue, creo que ahí en marzo, la inscripción. Pero sí ya estaba decidido lo que iba a hacer. Sí, ¿ya lo había decidido mucho antes? Sí, lo había decidido, no tanto lo que iba a hacer la medicina o cómo la iba a practicar. Realmente yo no tenía ningún familiar o referente a lo cual yo me hubiera inspirado para hacer la profesión. Pero siempre intenté escuchar a gente que te decía cosas importantes en cuanto a consejos. Y una persona muy importante fue la escrita del liceo. Sí, mira qué lindo. Graciela Cuervo. Graciela tenía esa forma de inspirar a la gente, muy particular. ¿La tiene aún? Aún. Y fue la que me dijo un día, con sus sabias palabras,
Vos tenés que hacer medicina. Con otras palabras, por supuesto, ¿no? Pero causaron su efecto. Movilizador, como siempre. ¿Y por qué medicina? Muy bien la gorda, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Porque linda, muy linda persona, ¿no? No sé, la medicina, que después la vas descubriendo siempre después que vos estudiás, porque mientras estudias aprendés y a veces terminás memorizando, pero después que la terminás y empezás a tener contacto con los pacientes, con las personas, con los familiares, ahí te das cuenta de que esa vocación inevitablemente termina en este. ¿Y Graciela te lo dijo así de...? Yo quería hacer otras cosas, otro tipo de carrera, de menos años, menos tiempo y seguramente dentro de Fraiventos. Pero además capaz que tirando al área humanística, ¿no? No, administración de empresas, algo, sí, una carrera que en ese momento se estimulaba mucho. Y no, me llevó para ese lado, que iban a ser más años, iba a haber que ir a Montevideo, iba a ver cómo iba a ir a Montevideo, porque realmente no encontraba en ese momento una manera para solventar cosas y comprometer a tu familia para un apoyo que a veces era difícil. Y llega la invitación de nosotros a la murga y te prendés ahí. Yo desconocía todo esto. Yo recuerdo aparte ese día, yo estaba en mi casa, hacía calor afuera, como generalmente pasa, la televisión y todos en el patio. ¿Tu barrio era? Mirando, en Mato Grosso. En Mato Grosso. Y llega en la moto, yo no sé si era vos o era otro, y me lo planteé así, y de ahí me llevaba para el ensayo. Y ahí me presentan a todos, y tal, pero fue una cosa... directa, espontánea. Ahí va. Y sí, y cuando me dijeron... Y sí, ya estaba todo jugado, ¿no? Había terminado los estudios. ¿Dónde estábamos ensayando esa? Yo no lo recuerdo. Sería en Anastasia o en el Centenario, no me acuerdo. Sí, pues ensayamos un tiempo en el Centenario. En el Centenario era. En el Centenario, después ensayamos allá en lo que fue Fuloy. Sí, en el Centenario era. En el Anglo ensayamos. Y después ensayamos en el Real. Todo lo previo a ir a Montevideo pasamos por ahí. Pero en el Centenario tuve mucho tiempo ahí en el Centenario. Bueno, nos vamos a Montevideo con la murga y ahí más o menos ya con el tema específico del carnaval, vos preparando más o menos tu cuerpo. Yo me acuerdo que Jorge había hecho como una especie de... estaría bueno contar que te dejaron sin colchón. En el ciclo pasado... en el ciclo pasado lo hablábamos con Ricardo Torreira, y hace poquito le hicimos una entrevista al Tompi también. Pero fue Ricardo y el Tompi los que te sacaron el colchón. Titanes. Sí, te sacaron el colchón. Para esa época. Y te dejaron sin colchón durante un par de meses ahí en la... Pero vos te habías armado una especie de escritorio con unos casilleros, no me acuerdo qué. Teníamos suerte que en esa casa que alquilamos había una cierta biblioteca, había unos cuantos libros. Había muchos libros. Había muchos libros. Creo que el único que leíste algo fuiste tú. Sí, y a mí me encantaba leer, siempre. No, y el Chenga leía mucho también. Y el Chenga, otro. Leía muchísimo. Que disfrutaba. Yo tengo muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Sí, era como un gran reality, era la casa de Gran Hermano, sí. Eso era una cosa extraordinaria. Muy lindo. Muy lindo. Y eso fue sumamente importante para después de ahí ir a una pensión y siempre estar continuamente conociendo gente distinta. Yo recuerdo una vez que a vos te robaron la encomienda. Robar te comieron porque era parte de la historia también que te sacaran cositas de algún lado para... Pero es la vida de pensión. Es la vida. Para la pensión. Es lo que yo te dije aquella vez. Bajábamos del Gigante del Cerro, que vos te acercaste y dijeron, me comieron. Le digo, prepárate porque esto te va a pasar. Esto te va a pasar continuamente a lo largo de tu carrera, a lo largo de la historia tuya como estudiante. Pero que eso ya me había pasado, porque yo... Más los muchachos de la murga que eran
estaban como preparados para ese tipo. Cuando llegaban cosas que eran ricas. Eso es una picardía. Y lo entendés después que pasa el tiempo. Es una picardía. Yo ya había estado 2 años antes en Montevideo, impulsado por la adolescencia, la rebeldía y por estudiar algo. Y me había ido a Montevideo. Y había vivido en pensiones mucho peores de las que después pude frecuentar. Y ahí me pasaron cosas así y no tenía a quién ir a decirle. O sea que fue más que nada el momento porque era una... No tengo una fraternidad, pero era algo lindo. Pero esas situaciones ya había pasado hace rato. Hoy nos reímos de eso. Claro, por eso. Hoy es una picardía y es otra anécdota buena, linda. Sí. Siempre, yo siempre lo recuerdo, eso lo recuerdo con mucho cariño. Porque además ese día que tú me lo dijiste, había participado con nosotros en 2 tablaos al vino. Ajá. Que andaba ahí en la vuelta y fue el no, y Sabino se puso un traje que quedaba tan apretado. Eso fue lindo. Primer bloque de Los Profetas de su Tierra. Ya volvemos en este domingo al mediodía con Jorge Sclavi.